bienvenida a esa primera banda con el que tocamos. En la guitarra eléctrica, Jerry West. Allá en la batería, el pastor Randall González. En el bajo, Luis Chisi. En teclados de apoyo, desde Monterrey, México, Elvin Cruz. Y el director de mi banda y teclados principales será César Garza. ¿Se acuerdan de esta? ¡Hey! Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono y es mi Dios. Exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error. Y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y
Buenas noches a todos los amigos y hermanos que nos ven a través de este medio virtual. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Semilla de Vida. Estamos estudiando el tema de las bienaventuranzas y en la noche de hoy corresponde aprender de la que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 7. Vamos a leer Mateo 5, 7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiero leerlo en varias versiones para comparar. La Biblia, traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera: Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. La Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Palabra de Dios para todos. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Como hemos escuchado ya en predicaciones pasadas acerca de este tema de las bienaventuranzas, bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Entonces vemos acá que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿qué quiere decir misericordioso? ¿Qué es una persona misericordiosa? Vemos por la palabra que misericordioso es aquella persona que está llena del amor de Dios. Es aquella persona en la cual el amor de Dios abunda y puede reflejarlo, puede darlo a otras personas. Vamos a leer lo que dice el libro de Mateo 18, 23. Habla de una historia conocida como los dos deudores. Vamos a leerlo, Mateo 18, 23. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo del 23 hasta el 35. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Esta es una historia que ya seguramente todos conocemos, y es increíble lo que pasa aquí. Si investigamos un poco, aquí vemos que habían dos deudas, ¿no? Había un rey, tenía un siervo. Este rey quiso sacar cuentas a ver cuánto le debían sus acreedores, sus deudores.
Y dice que había uno que le debía, el de la historia, dice que le debía, el versículo 24, uno que le debía 10.000 talentos. Estoy investigando un poco este tema de las monedas y sacando las cuentas en una moneda, en pesos colombianos, y eso da aproximadamente 507.000 millones de pesos colombianos. O sea, la deuda que este siervo tenía era grande, muy grande, 507.000 millones de pesos colombianos. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo 27, dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Imagínese usted que alguien tenga una deuda de 500 millones, perdón, 500.000 millones de pesos, y esta deuda sea perdonada. Es increíble. Y sin embargo dice la Biblia que a pesar de que este siervo le fue perdonada esta deuda, cuando salió del lugar donde estaba con el rey, cuando salió a la calle se encontró con una persona que le debía a él, y le debía, aquí dice la Biblia que le debía solo 100 denarios. Eso está en el versículo 28. Debía 100 denarios. Sacando cuentas, 100 denarios a moneda actual es aproximadamente 25 millones de pesos, ¿sí? O sea, es una cantidad muy pequeña comparada con lo que le fue perdonado a este siervo. Sacando las cuentas es aproximadamente un 0.005% de lo que le fue perdonado al siervo inicial, ¿sí? O sea, lo que él estaba cobrando a aquella persona era sobre el 0.005% de lo que le fue perdonado por el rey. Entonces dice la Biblia acá que así como nuestro Padre nos perdonó de tantas ofensas, porque todos hemos ofendido a Dios, y bueno, en lo personal hablo por mí, Dios ha perdonado muchas cosas, muchos pecados. Es grande esa carga de pecados que Dios ha perdonado, y que seguramente nos ha perdonado sí, seguramente eso pasa con la mayoría que me escuchan, que son muchos los pecados que traen, y son muchos los pecados que Dios le ha perdonado. Sin embargo, Dios ha borrado esos pecados, los ha eliminado por completo, ¿ya? Entonces dice la Biblia que, o sea, pone esta comparación de esta persona que le fue perdonado tanto dinero, tantos miles de millones, y él no quiso perdonar unos cuantos millones que le debían. Entonces dice la Biblia que no debemos ser así. Debemos ser así como Dios es misericordioso con nosotros, así también de la misma manera debemos ser misericordiosos con las personas. Ahora mire que al final dice, versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, ¿sí? No dice deudas, sino dice ofensas, porque puede llegar a haber personas que piensen que, bueno, ahora tengo que perdonar todo lo que me debe, todo el que me debe, tengo que perdonarle. Si alguien me debe 3 millones de pesos, 10 millones, tengo que perdonarle esa deuda. No quiere decir eso. Aquí Dios compara esta deuda en dinero con ofensas, ¿sí? Él hace esa analogía de que así como son perdonar las deudas en esta historia, Dios perdona las ofensas, los pecados que hemos cometido, ¿sí? Entonces, que así como si una persona que nos ofende, así debemos perdonarla, porque Dios nos ha perdonado muchos pecados y muchas ofensas que hemos hecho a Él, muchos pecados que hemos cometido. Ahora voy a leer en la traducción en lenguaje actual el versículo 26 de esta historia de los dos deudores. Dice: pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo,
te perdono todo lo que me debes. Esa es la versión, traducción lenguaje actual. Entonces, vemos aquí que es increíble lo que este rey hizo, ¿no? Perdonar una deuda tan grande, ¿sí? Y así, de la misma manera, Dios nos perdona tantas ofensas que hemos cometido. Entonces Él quiere que de esa misma manera, con ese mismo amor, nosotros seamos capaces de perdonar a las personas que nos han ofendido. Ahora, misericordioso es también uno de los atributos de Dios. Vamos a leer el Salmo 103:8. Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, acá tengo en mis apuntes, dice: por tanto, la misericordia bíblica se trata principalmente de la manifestación del amor de Dios. Por misericordia, Él no nos quiso dar el pago que merecíamos, sino que entregó a su Hijo para que pagara en lugar nuestro el castigo por nuestros pecados. Como vemos en la historia de los dos deudores, la misericordia y el perdón van de la mano, ¿sí? Ambas van de la mano, la misericordia y el perdón. Vamos a leer lo que dice Lucas 6:36 y 37. Dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Como vemos, el deseo de Dios es que seamos compasivos, así como lo es Él. Vamos a leer lo que dice Colosenses 3:13. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, Efesios 2:4, escuche lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sí, ahora podemos decir que ser misericordiosos es romper la norma, digámoslo así, es romper la norma establecida para mostrar el amor de Dios. Por ejemplo, esta persona que le debía a este rey, ese rey estaba obligado, como lo dice el texto, él inicialmente lo entregó al verdugo, que esté en la cárcel hasta que me pague hasta el último centavo, ¿sí? Él tenía ese derecho, él podía cobrar, podía embargarlo, podía hacer, porque la ley lo cobijaba. Él podía hacer esto, podía presionarlo, exigirle hasta que esta persona le pagara hasta el último centavo. Pero él decidió romper esa norma, romper esa norma, esa ley, digámoslo así, y abrió su corazón y tuvo compasión de esta persona cuando esta persona se postró ante él y le dijo: dame más tiempo, yo te pagaré todo, pero espera un poco más. Y esta persona fue movida a misericordia, tuvo compasión de esta persona que estaba ahí delante de él, de este deudor, tuvo compasión y perdonó la deuda. Ahora mire también que no le dijo: bueno, te voy a dar más tiempo para que la pagues. No le dijo así. No le dijo: bueno, te voy a aumentar las cuotas, te voy a que la cuota sea más bajita mensualmente, te voy a refinanciar. No le dijo así. Dice la palabra que le perdonó la deuda. O sea, le perdonó estos 500 mil millones de pesos. Increíble. Ya. Entonces, es increíble porque Dios toma estos valores grandes para recordarnos que lo que Él nos ha perdonado es mucho. Es grande la carga de pecados que nosotros hemos traído a sus pies, ¿sí? Y es mucho lo que Él nos ha perdonado. La vida eterna a nosotros no nos cuesta nada, pero a Él le costó sangre. Él tuvo que padecer cuando vino a esta tierra, permitir que fuera humillado, que fuera torturado como lo hicieron. El precio de la cruz fue alto. Para nosotros solo nos costó creer en Él, ¿sí?
pero Él pagó un precio alto por la salvación de nuestras vidas. Ahora, todos conocemos también la historia del hijo pródigo. Sí, aquel hijo que se fue, que le pidió al padre la parte de la herencia, se fue con el dinero, se gastó el dinero con prostitutas, en libertinaje, en licor. Dice la Biblia que él volvió en sí cuando estuvo con los cerdos, deseando comer la comida de los cerdos, volvió en sí, regresa a su padre. ¿Y qué dice? Voy a leerlo, el versículo Lucas 15:20, voy a leer Lucas 15:20, lo que pasó. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, ese mismo versículo. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Entonces vemos aquí este padre, tipo de Dios, tipo de Cristo, como le decía hace un momento, él pudo haber aplicado la norma, él pudo haberle dicho, bueno, ya, ¿quién te manda? Yo te di mi parte, yo te di lo que te correspondía. Ya ese es tu problema, que te gastaste el dinero mal gastado. ¿Sí? Él pudo haberle dicho eso, ¿sí? Pero no, él dice en la Biblia que él rompió, digámoslo así, rompió la norma, rompió la ley y dijo, no, voy a perdonarlo, voy a darle otra oportunidad. Dice la Biblia que fue hasta donde él estaba y lo abrazó, lo besó, porque su amor, ese amor que refleja el amor de Dios, era mucho más grande que tal vez que las normas que había que había que aplicar, ¿sí? Esas normas, lo que la razón decía que había que aplicar, no era tan grande como el amor que este padre sentía por su hijo. Y así es el amor de Dios, ¿sí? Dios está dispuesto y ya lo hizo, ya Él estuvo dispuesto a entregar su vida, entregar a su hijo, para que su hijo entregara su vida por nosotros, para que su hijo, Él entregó a su hijo. Y a su vez Jesús permitió que él fuera azotado, que fuera torturado de esa manera, para darnos vida a nosotros, para que nosotros no tuviéramos que recibir ese castigo que merecíamos por nuestros pecados. En conclusión, dice la Biblia que es feliz el hombre misericordioso, es dichoso, ¿sí? Tiene una felicidad completa el hombre que es misericordioso. Dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, aprendemos a ser compasivos con aquel que lo necesita, con aquel que sabemos que lo necesita, Dios nos bendice. Y dice la Biblia, si Dios nos perdonó a nosotros tantas faltas, tantos pecados grandes, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a alguien que nos ofende? Sabemos que esto decirlo tal vez es simple, pero a la hora de la práctica tal vez no es tan simple. Por eso es necesario que le pidamos a Dios que nos ayude a ser como Él, que nos ayude a ser como Él, que nos ayude a que ese amor que de Él pueda vivir en nosotros, que ese amor de Él se desarrolle completamente en nosotros, para así poder perdonar a aquella persona que nos ofende, porque sabemos que tal vez en ocasiones nos cuesta porque somos humanos, pero Dios quiere que tengamos este amor de Él en nuestras vidas, que se desarrolle completamente este amor en nuestras vidas. Y ahora, ¿cómo podemos lograr esto? A través del estudio de la palabra, aprendiendo cómo era la vida de Jesús, y no solo sabiéndolo, sino pasando tiempo a solas con Dios, permitiendo que Dios moldee nuestras vidas, nuestro carácter, para que así nosotros podamos desarrollar plenamente ese amor de Él en nosotros y podamos reflejarlo al prójimo. Dios les bendiga y que tengan buena noche. Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo.
Dígalo conmigo. Y fuerte es nuestro